Una confusión, disculpe, aquí es el parlante, el pulsador, el pulso 2. Este es el pulso 2 y este es el parlante 1. Este es el pulso 1 y este es el parlante 2. ¿A qué quiero llegar? Que como el parlante 1 es la entrada porque aquí mismo vemos que es la entrada, este es el parlante donde se va a escuchar el audio, pero este pulsador no se va a pulsar, sino se va a pulsar este de acá. Porque es decir, yo hablo por aquí, pero si quiero que mi voz salga por acá, el pulsador 1 tiene que estar apretado. Así que esto se tiene que apretar. Igualmente, este pulsador 1 es igual acá, con el que estamos haciendo, solo por cambios de nombres. Pero igual, el mismo recorrido es. Si aprieto este ya no se va a apretar. Este es el pulsador 1. El pulsador 1 va con el parlante 2 conectado aquí en este circuito. Y el parlante 1 va a estar conectado con el parlante 2. Y hacen la misma secuencia. Pasa, satura el transistor, pasa por el diodo rectificador y a la par va a prender el LED. En este caso la señal entra por el parlante 1, va a la entrada del amplificador conectada a la zona de activación, ya sería corte y saturación. El BC548 está en una zona de activación de transistor, una zona de trabajo. Se va a complementar, entra acá la corriente de colector, la señal que sale del transistor saturado, del BC327, del transistor número 1, va a la base del transistor BC548, haciendo que la corriente del colector, la corriente del emisor, sea la suma entre la corriente de base y la corriente del colector. Por fórmula también lo sabemos. Y esta corriente va a ser recibida, va a haber un raíz de voltaje acá, haciendo que la tensión sea más estable. Y acá se puede regular la tensión. Y obviamente sale por acá, esta sería la salida, y va a salir por el parlante número 2. Así sería el recorrido. Primero, entra por el parlante número 1 el audio y sale por el parlante número 2 siempre y cuando se active el pulso 1. ¿Y el pulso 1 dónde está? En el pulsador número 1, si se cierra el circuito. Ahora, ¿qué pasaría si, ya que esto trabaja como emisor y receptor? O sea, estoy emitiendo una señal y este lo recibe, saliendo. Ya. Ahora, quiero que esto se cambie, que el parlante 2 sea el que entra y el parlante 1 sea el que salga la señal. Bueno, ya no se va a activar el pulso 1, sino el pulso 2. Vamos a borrar acá el circuito. Un poquito así. Lo mismo aquí. ¿Ya? Acá lo vamos a explicar mejor cómo sería ahora en la zona de donde se está conmutando. Aquí se va a conmutar ahora. Aquí viene lo bueno. Ya está. Ahora, ya sabemos. Para el momento de ensamblar el circuito en una placa PCB, cuando nosotros nos damos cuenta que sí está funcionando, cuando le aplicamos pulso en uno de los pulsadores, este LED se prende, que está en la placa, o los LEDs independientes que van con cada pulsador. Recordemos, este es el pulso 2, este es el pulso 2, vamos a ponerlo con otro color. Así no importa. Vamos a ponerlo a ver. Pulso 2. Recuerden acá. Parlante 1. Pulso 2. O sea, este es tierra. Acá es parlante 2. Pulso 1, o sea, el pulso 1 ya está. Si queremos apretar esto, se cierra el circuito y la señal de entrada que por ejemplo, si aprieto esto y hablo por acá, no me va a salir por acá,
ni mucho menos por aquí. Si quiero que esto funcione como intercomunicador, si yo hablo por aquí, tengo que la persona que quiere hablar, que quiere escucharme, tiene que, mejor dicho, la persona que quiere escucharme, tiene que apretar su propio pulsador. La que quiere escucharme. Ahora en este caso vamos a hablar lo contrario. Si yo quiero hablar por acá, la persona que me quiere escuchar tiene que apretar su propio pulsador. En este caso es el pulsador número 2. Nosotros hablamos por el pulsador, por el parlante número 2 ahora, por acá. La señal viene por acá ahora. La señal viene por acá. Ahora el parlante número 1. Perdón, el 2. La señal viene por acá. La señal de la voz que hacemos nosotros. Ajá. La señal la hacemos nosotros en el parlante número 2. O la voz, el audio que nosotros generamos ahí. Pasa por el parlante número 2, pero para que esto entre en contacto, o para que nosotros recién tenemos que aplicar el pulso 2 acá. ¿A qué voy? Si nosotros aplicamos el pulso 2, si cerramos el circuito si lo cerramos, vamos a hacerlo ahora con lapicero con plumón negro. Si lo cerramos, ¿qué pasa con el pulso 2? El pulso 2, la corriente, se va a dirigir así. La corriente va a pasar por Q2, corriente de emisor, lo satura porque aquí le está pidiendo, le está ya generando, que ya está cortocircuitando ya a tierra. Le pide la resistencia, entonces lo va a saturar. Pasa corriente por base, haciendo que la corriente del colector salga. Y si hay corriente de colector, también hay tensión acá, en emisor y colector. Y si hay tensión en emisor y colector, la tensión aquí se va a aplicar por acá, se va a direccionar acá. Acá hay un diodo para que al momento de cambiar en la bobina tenga una tensión, no hay un margen de impedancia donde se direcciona la corriente. Así que como esto está en inversa, sabemos que el diodo cuando está en inversa está abierto y que el paso de corriente solo será en la bobina. Pasa por la bobina, y si pasa por la tensión en la bobina, ¿qué pasa en el relay? Se conmuta. Ya no va a estar así. Ya no va a ser común normalmente cerrado, sino va a ser común normalmente abierto. Se ha conmutado. Es como un switch, como sale. Siempre y cuando haya tensión en la bobina. Y si hay tensión acá, recuerden, el pulso 2 tiene que estar apretado, sí o sí apretado. O puede ser como un switch también, pero vamos a intentarlo con un pulsador. El pulsador tiene que estar presionado, tiene que cortar el circuito para que funcione. Así que ahora, como está conmutado esto, ya, el transistor se satura, va a pasar corriente por acá, pasa por este diodo, la corriente pasa por aquí y lo direcciona, igualito que hizo este diodo, pero este diodo va a estar aquí, pero no va a tener la corriente. Ya la corriente está... Recuerden que si un pulso se da, uno de los dos transistores se satura. Y uno y el otro está en corte. En este caso, estamos aplicando en el pulso 2, así que el transistor 2 se satura. Y el transistor 1 está en corte, así que no pasa por corriente por acá. Así que pasa corriente, pasará por una pequeña, o una tensión muy pequeña. Va a pasar y va a prender de nuevo el LED. La corriente pasa por el LED, lo prende. Pasa también un voltaje, una corriente en la alimentación del amplificador. También va a pasar por acá. Para que llegue a la base del transistor. ¿Y qué pasa con la señal? La señal del parlante 2, que nosotros estamos dirigiendo por acá, el audio, nosotros estamos hablando por acá, va a pasar la corriente, la tensión, la señal, se va a dirigir a la entrada. O sea, no hay un sentido de amplificación aquí. El sentido de amplificación es el normal. Entrada y salida. ¿Ya? Ahora,
esta entrada va a pasar por la corriente o el colector del transistor, haciendo que lo amplifique. Y este transistor actúe en zona activa, actúe en zona de amplificación, acompañada de resistencia, ya saben, de condensadores de filtro. Lo mismo pasa. Y esta corriente emisor va a ser la suma, va a haber también una ganancia, claro que sí. Va a ser la suma de la corriente de base y la corriente del colector. Haciendo que lo mismo, pasa el mismo procedimiento con la resistencia de potenciómetro o la resistencia variable, fina, y así podemos modular y controlar el paso de corriente, también la tensión que va a entrar. Y si entra, ¿quién sale? Lo mismo, sale por acá la tensión, se va a dirigir acá y va a pasar. ¿Por qué? Antes pasaba por acá, pero ya no, porque no hay nada que lo corte, está en el aire, porque este contacto está normalmente abierto. Ah, bueno, pasa por el otro, acá sí va a haber, ah, ya, mira, aquí está cerrado, pasa la corriente por acá y se va el parlante 1, y el parlante 1 vendría a ser, voy a poner acá, si este era entrada, ahora el parlante 1 va a ser out, salida. ¿Vieron? Esto pasa siempre cuando se conmuta. Ahí está el conmutado, solo con el pulso 2. Volvemos. Si este procedimiento pasa, este circuito, si nosotros queremos hablar por el parlante 2, por el parlante acá de color negro, circuito color negro, queremos hablar por acá, y si nosotros queremos hablar por acá, ya, el parlante 1 va a salir lo que nosotros hablamos por acá, pero siempre y cuando esté presionado el pulsador conectado con el circuito donde va a salir la señal ingresada, o sea aquí, que es el pulso 2. Pasa por el mismo, ya, y así sucesivamente. Y si hay dos pulsos, esto se satura, el relay no hace buen contacto, y ¿puede haber cortos? No, porque hay una corriente limitada ahí. No puede haber cortos, también por el diodo que lo protege. Así que simplemente si los dos se pulsan al mismo tiempo, nosotros hablamos y no se va a escuchar prácticamente nada. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero les guste la explicación y gracias.